Un humano se alimenta siguiendo un patrón de dieta a veces individual, pero por lo general es del ambiente sociocultural que habita, y en la mayoría de los casos no se adapta a su fisiología ni anatomía. A diferencia de otros mamíferos que consumen alimentos limitados a ciertas categorías en un ambiente natural y en equilibrio con su anatomía y fisiología, los humanos consumen gran variedad de alimentos, principalmente manipulados y procesados en el hogar o industrializados. En contraste, otros mamíferos se limitan a consumir determinados alimentos en un ambiente natural que se equilibra con su fisiología y anatomía. Por ejemplo, un carnívoro puede poseer patas aptas para la carrera o musculosas para dar un gran salto durante el acecho y dentadura especializada para matar y devorar la carne de su presa. Por su parte, un herbívoro puede poseer patas aptas para correr, saltar, orejas sensibles para percibir sonidos cuando es acechado y dentadura especializada para moler vegetación o cizallar hierba. En el mundo, ante diferentes entornos socioculturales, existen y se siguen diversos patrones de dietas, y cada uno de ellos está condicionado por múltiples factores o justificado con considerables argumentos. Por ejemplo, la alimentación se encuentra condicionada a factores climáticos y geográficos, como es el caso de los esquimales, en cuyo entorno de hielo no existe vegetación y se limitan al consumo de pescados, focas y otras especies. Otro ejemplo son los patrones de dieta justificados con argumentos que involucran el factor ideológico relacionado con la matanza de animales, donde las preocupaciones éticas varían, como es el caso del consumo de perros y gatos en Asia, que es mal visto en otros continentes. Lo más justificado son los argumentos basados en la nutrición por deseos de una mejor salud, por ejemplo, sobre dietas ricas en proteínas y grasas y bajas en carbohidratos, o dietas ricas en carbohidratos y bajas en proteínas y grasas, además de los argumentos a favor y en contra del consumo de alimentos animales y de alimentos vegetales en relación con la nutrición. Las consideraciones ambientales y diversas creencias religiosas aportan otros argumentos. El consumo de alimentos vegetales y el de alimentos animales ha llevado a clasificaciones por especializaciones dietéticas, agrupando a los humanos con los omnívoros, y a su vez con patrones de dieta que persiguen evitar el consumo de animales como los veganos, ovo-vegetarianos, lacto-vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianos, pesco-vegetarianos, api-vegetarianos y semi-vegetarianos. En concreto, la alimentación es un condicionamiento creado en un entorno sociocultural muy distante en el tiempo de la alimentación original en armonía con un entorno natural, y las conductas modificadas de los humanos de manera evolutiva o en un contexto evolutivo han generado cambios en las adaptaciones fisiológicas y anatómicas. Dichas adaptaciones, al ser estudiadas, han generado hipótesis que poseen validez, pero bajo distintos puntos de vista, lo que ha dificultado establecer la verdadera naturaleza de la alimentación humana. Es cierto y notable que los alimentos, además de nutrir, también crean en el tiempo desequilibrios en el organismo que se convierten en enfermedades diversas, por no vivir en armonía con la naturaleza, aunque también en algunos casos conllevan a restituir la salud perdida. En razón de lo expuesto, es de suponer que los humanos actuales están consumiendo alimentos que no deberían comer, o quizás sí consumen los que deberían comer. Cualquier persona basada en sus ideas puede suponer que no o sí, pero la realidad es que no existe un consenso, y una manera de entender para llegar a suponer de manera más realista es por medio de la comprensión de literatura netamente científica sobre la adaptación evolutiva de primates humanos, no humanos e incluso la de otras especies existentes y también extintas, desde la perspectiva de la anatomía comparada, la comunicación entre las plantas y los animales bajo el enfoque de la experiencia multisensorial, la dieta humana vista en un contexto evolutivo desde nuestros ancestros hasta la actualidad, los aspectos nutricionales y los relacionados con la salud que se asocian al procesamiento de alimentos, el consumir macronutrientes de origen vegetal, animal y de compuestos fito y zooquímicos, e incluso las actuales relaciones entre las dietas y la microbiota intestinal. Solo de esta forma se pueden obtener diversos argumentos que sí llevarían a suponer de manera real, cubierta con un manto de verdades, sobre lo que los humanos modernos no deberían comer o sí deberían. Por otro lado,
También de manera introductoria y resumida, es importante destacar información antigua y reciente descrita por algunos investigadores en la literatura. Graham, en 1849, coincide en que Hipócrates, considerado como el padre de la medicina, expresó que en el principio los humanos subsistían con los productos espontáneos del planeta y recibió su alimento en la misma condición natural como lo hicieron los animales inferiores. Y sostuvo que frutas, nueces, semillas y raíces, con quizás un poco de leche y de miel, con toda probabilidad racional, constituyeron el alimento de las primeras generaciones de la humanidad. Cuvier, considerado como el padre de la paleontología y de la anatomía comparada, en un libro que publicó en 1817 describió, según su parecer, que los humanos estaban diseñados para alimentarse principalmente de frutas, raíces y otras partes suculentas de los vegetales, porque sus manos le daban facilidad para la recolección. Y además, su mandíbula corta y de débil fuerza por un lado, sus caninos iguales a los otros dientes, y sus molares tuberculosos por el otro, no le permitirían masticar hierba, ni devorar carne cruda, excepto si era preparada mediante cocción, empleando calor. En relación con esto, Cuvier y colaboradores en otro libro posterior publicado en 1835 documentó que la sola inspección del sistema dental de un animal permite conocer la naturaleza de los alimentos con los que se alimenta. Retomando el libro publicado en 1817 por Cuvier, también describió que los humanos, una vez en posesión del fuego y las artes que lo ayudaron a apoderarse de los animales o matarlos a distancia, todos los seres vivos fueron subordinados para su alimentación, y esto le dio los medios para multiplicar infinitamente su especie. Estas afirmaciones también fueron sostenidas por Graham en su publicación en 1849 y Blyth en 1840. Existen hipótesis sobre los humanos vistos como una especie o varias razas, y también sobre las migraciones, pero más allá de esto, acorde al criterio de Crawford en 1865, los humanos, en su más ruda y antigua condición, conformaron pequeñas tribus ocupando localidades confinadas con alimento provisto por la caza, la pesca y productos vegetales espontáneos del planeta. Según la versión de un libro publicado en 1950, Engels escribió en 1876 que la caza y la pesca presuponen la transición de una dieta exclusivamente vegetal al uso concomitante de la carne, y que el aprovechamiento del fuego y la domesticación de los animales fueron decisivos. En el primer caso, por proporcionar alimentos listos para el consumo, y en el segundo caso, proporcionar mayor abundancia y fuente regular de abastecimiento de carne, en adición a la caza y la pesca, y además leche y subproductos. Con relación al arte de hacer fuego, Darwin en 1871, en uno de sus libros, manifestó que este descubrimiento permitió que las raíces duras y fibrosas pudieran ser digeridas y las raíces o hierbas venenosas ser inocuas. En tal sentido, Rangan, más recientemente, en 2016, expresó que tanto Engels como Darwin consideraron que la cocción de alimentos ejerció una importante influencia en la conducta y la sociedad, pero ninguno de ellos sugirió los efectos evolutivos en el sentido de afectar a la biología. No obstante, Darwin hizo señalamientos sobre las modificaciones en la estructura o constitución que no están al servicio de un organismo en adaptación a sus hábitos de vida, al alimento que consume o pasivamente a las condiciones del entorno, y de modificaciones que sí están al servicio, por ejemplo, los cambios en la sangre o en los tejidos que pueden servir a un organismo para adaptarse a un nuevo clima o una nueva clase de alimento. La adaptación a diversos entornos durante la evolución humana ha dado lugar a poblaciones con fenotipos que se encuentran en los extremos de la distribución del rasgo o característica en todos los seres humanos, y los fenotipos extremos resultantes de la selección natural pueden deberse en algunos casos a relativamente pocas variantes genéticas con un gran efecto. Los seres humanos aún están evolucionando, y como la selección natural funciona a través de las generaciones, de siglos a milenios son requeridos para que la evolución sea evidente.
No obstante, se puede aprender de los patrones de comportamiento y de la idea que se concibe o forma el entendimiento al estudiar las especies.